Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se decreta el toque de queda a nivel nacional. Un anuncio con sabor a golpe de Estado y dictadura. Este fue el inesperado e improvisado mensaje a la nación que terminó por enterrar la gestión de Pedro Castillo. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todas estas medidas radicales, desde el cierre intempestivo del Congreso hasta la reestructuración de todas las instituciones del sistema de justicia, no fueron bien recibidas ni por su gabinete, pues minutos después, uno a uno, cada ministro comenzó a renunciar, incluyendo a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. En simultáneo, también lo dejaba sin soporte legal uno de sus abogados, Benji Espinosa. Minutos después, diferentes altos funcionarios salían a cuestionar al entonces mandatario. Por su lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional garantizaban que no iban a seguir la orden de Castillo, y con este mensaje se frustraba este intento de toma de poder. A los minutos, Pedro Castillo y su familia abandonaron Palacio de Gobierno, cargando mochilas y bolsas. Mientras tanto, en el Congreso, los legisladores adelantaron la sesión de la moción de vacancia y con 101 votos a favor, aprobaron destituir a Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. Han votado a favor 101 congresistas. Minutos después se supo que iba a pedir asilo en la Embajada de México junto a su familia, cuando se emitió la alerta y como si fuese película de acción, entre las avenidas Garcilaso de la Vega y España en Cercado de Lima, fue detenido el vacado jefe de Estado por su propia seguridad. En todo momento, el expresidente se encontraba acompañado de su expremier Aníbal Torres, quien asumió como su abogado. Que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Alrededor de las 3:30 de la tarde de ese miércoles 7 de diciembre, mientras Castillo estaba en la prefectura y siendo interrogado por el equipo de fiscales liderado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Dina Boluarte acudía al Congreso para jurar como la primera presidenta en la historia del Perú. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas. Afuera, en las calles, se concentraban los simpatizantes del expresidente, quienes tildaban de traidora a Dina Boluarte y exigían la liberación de Castillo. Ellos ya tienen su presidenta, una traidora, Dina Boluarte, que nunca estuvo en la lucha popular y social. Por la noche de ese miércoles, Pedro Castillo fue trasladado a la Diroes en helicóptero con las manos esposadas, pero él no era el único acusado de rebelión. Con el pasar de las horas, salían diferentes fuentes de Palacio para revelar que el golpe fue preparado en complicidad con Aníbal Torres y la ex premier Betsy Chávez. Al día siguiente, ya Dina Boluarte estaba instalada en Palacio de Gobierno, pero se tomó su tiempo para hablar con la prensa y descartar un eventual adelanto de elecciones. Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Mientras tanto, en la Diroes, Pedro Castillo recibía la visita de los congresistas que lo respaldaban, pero su situación se complicaba con el pasar de las horas y le esperaba una detención preliminar por 7 días. A lo largo del 9 de noviembre continuaron las movilizaciones de diversos grupos de manifestantes para exigir el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la liberación del ya detenido expresidente Pedro Castillo. Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Puno fueron las principales ciudades en donde las protestas se intensificaron durante ese día e incluyeron acciones como el bloqueo de la Panamericana Sur en Ica. Ese mismo día, la recientemente juramentada presidenta Dina Boluarte no descartó la posibilidad de un adelanto de elecciones generales. Sus declaraciones contrastan con lo que dijo a la prensa el día anterior, descartando la posibilidad de este adelanto e indicando que ejercería hasta el 2026. Por la tarde, el legislador Guido Bellido publicó una serie de tuits que pusieron en tela de juicio los acontecimientos del día de la vacancia. Indicó que Pedro Castillo pudo ser inducido a leer el mensaje a la nación para disolver el Congreso. Luego, solicitó un examen toxicológico para el expresidente. El legislador sostuvo que sospecha de un grupo de personas en las que involucró al entonces premier Betsy Chávez. Fue justo esta la que fue citada al día siguiente por la Fiscalía, junto con el Consejo de Ministros y los miembros de su equipo ministerial, cuando comenzaron las diligencias preliminares dispuestas tras iniciarse la investigación contra Castillo.
Según chats difundidos por La República, Chávez convocó a los ministros a través de un chat denominado Gabinete Bicentenario, una hora antes de que Pedro Castillo emita su discurso. Luego del golpe, pedía serenidad a sus entonces homólogos y les aseguraba que lo que había hecho estaba dentro de las normas legales. ¿Qué ha pasado al presidente? ¿Por qué ha dado esa lectura de ese documento? Y me dice, mira Guido, no me recuerdo. Con este mensaje, Bellido se convirtió esa mañana en la primera persona en sorprender a la ciudadanía. Tras visitar al ex jefe de Estado en la DIROE, siguió asegurando que Castillo no redactó su último mensaje a la nación. Ese sábado, las protestas se intensificaron en Apurímac. Varios manifestantes bloquearon los accesos al aeropuerto de Andahuaylas y desde allí se reportó que 2 efectivos de la policía fueron secuestrados por los manifestantes y al menos 21 personas resultaron heridas. Incluso en la provincia de Cotabambas, los dirigentes comunales de los diferentes distritos indicaron que tomarían el campamento minero de Las Bambas. En medio de todo el caos, Dina Boluarte tomaba juramento a su primer gabinete ministerial, encabezado por Pedro Angulo, quien fue cuestionado por renunciar al Ministerio Público tras ser denunciado por acoso sexual por parte de una fiscal adjunta y de un asistente en el 2011. Las novedades del nuevo gabinete fueron la juramentación de 8 mujeres en las carteras de Cancillería, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Producción, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Ambiente. Sin embargo, no designó a los titulares del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de Transportes y Comunicaciones. Por la tarde de ese sábado, un tuit del ex premier Aníbal Torres seguiría alarmando a la ciudadanía. En este, Torres decidía pasar a la clandestinidad luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo incluyera en la investigación preliminar que se le sigue al exmandatario Pedro Castillo. La tarde continuaba y las declaraciones de otros de los congresistas perolibristas que visitaban al expresidente en la DIROE salían a la luz. Alrededor de las 7 p.m. del sábado, Guillermo Bermejo compartió en su cuenta de Twitter la imagen de una carta que, según dijo, le fue autorizada por Castillo Terrones para compartirla. En la misiva, el exmandatario acusa a médicos camuflados y una fiscal sin rostro de intentar sacarle una muestra sin su consentimiento y sostiene que todo sería parte de un plan maquiavélico dirigido por la fiscal de la Nación, el presidente del Consejo y la presidenta de la República, Dina Boluarte. Mientras esto sucedía, Antauro Humala daba un mensaje a la prensa nacional y extranjera para manifestarse sobre la coyuntura, pero sus declaraciones no fueron bien recibidas por sus seguidores. Compatriota Dina Boluarte debe estar evaluando, en su cabeza debe estar acariciando esta idea porque es una persona inteligente. Ella debe darse cuenta de la situación de emergencia nacional que se vive. Abucheos se escucharon en las afueras del local y cuando este salió a saludar a quienes lo esperaban en el tan ansiado balconazo, lo tildaron de traidor y le lanzaron diversos objetos que ocasionaron que se retirara del lugar tan pronto como llegó. Este último domingo, las protestas en Lima y otros lugares del país como Andahuaylas, en Apurímac, se han incrementado en cantidad y gravedad. En dicho lugar, la situación se ha tornado incontrolable y las cifras de heridos y afección a la infraestructura siguen subiendo. La presidenta de la República, Dina Boluarte, mediante un tuit, ha reiterado su invocación al diálogo para que se detengan las protestas violentas, pero estas ya van cobrando la vida de 2 jóvenes. A través de un comunicado se informó que Romario Quispe Garfias, de 18 años, perdió la vida por un traumatismo encefalocraniano grave, ocasionado por un objeto contundente. La segunda víctima se trata de un adolescente de 15 años de iniciales de AQ, quien participó de la protesta y falleció, según sus familiares, por el impacto de un proyectil, cuando un grupo intentó tomar el aeropuerto de Andahuaylas. Paralelamente, en el Congreso se desarrollaba de manera extraordinaria el Pleno, donde el único tema de agenda fueron las diligencias preliminares de la Fiscalía. Mientras esto ocurría, la Panamericana Norte fue bloqueada a la altura de Chancay. Hacia el final del día, también se pronunció el actual titular del gabinete ministerial, Pedro Angulo, quien indicó que están comprometidos para restablecer la institucionalidad a nivel nacional. Al cierre de esta edición, la presidenta Dina Boluarte, a través de un mensaje a la nación a la medianoche, asumió la iniciativa para adelantar las elecciones generales para abril del 2024 y declaró el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.